Barreras, Antonio de la Maza, Huáscar Tejeda, Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza y Pedro Livio Cedeño. Los últimos días de la era de Trujillo, la muerte de Trujillo no significó el fin inmediato de la tiranía, pero se inició el proceso de su derrumbamiento total. Vamos a ver o si realizan algunos actos, ¿verdad? Principalmente la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y la Fundación Héroes del 30 de mayo realizarán algunos actos en el día de hoy, ¿verdad? Ahí está, fue a las 9:45 de la noche. Señores, nosotros tenemos que rendir homenaje, tributo permanente a Salvador Estrellas Adalat, Antonio Inver Barreras, Antonio de la Maza, Huáscar Tejeda, Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza, Pedro Livio Cedeño, entre otros. Cuando una vez muerto Trujillo, el trágico fin del dictador mostró en toda su profundidad y amplitud el grado de descomposición interno de la dictadura. Trujillo fue él mismo la era que llevó su nombre. De improviso, con su muerte parecía venirse abajo todo el andamiaje burocrático en que se erigía el régimen de mano dura que regía a la nación desde 1930. El hijo del dictador desencadenó, Ramfis, la persecución de los conjurados de la muerte de su padre. El infierno llamado Servicio de Inteligencia Militar, el SIN, además de todos los servicios de seguridad del Estado, abatieron al teniente Amado García Guerrero mientras se escondía en casa de una tía. Posteriormente también fueron asesinados Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, considerados los líderes de la conjura. En los siguientes meses también fueron torturados y asesinados familiares de los ajusticiadores, así como allegados y amigos que conocían del complot. El último de los actos que protagonizarían los Trujillos en el país lo encabezaría Ramfi al ordenar el traslado de prisionero hacia la Hacienda María. Allí el 19 de noviembre de ese año fueron fusilados Roberto Pastoriza, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrellas Adalat, Modesto Díaz Quesada, Huáscar Tejeda Pimentel y Manuel Tunti Cáceres Michel. Horas después, la familia Trujillo saldría del país con el cadáver del tirano, cuyos restos reposan actualmente en una pequeña comunidad de El Pardo, a 25 kilómetros de Madrid, en España. Los únicos sobrevivientes del ajusticiamiento del tirano fueron Antonio Inver Barrera y Luis Amiá Matió, quienes en años posteriores jugarían otro rol destacado en la historia dominicana. Divino, la fecha de hoy, una fecha importante que debemos recordar, yo entiendo, con dos sentidos. Un sentido de tristeza porque pensar que durante 31 años, un sanguinario, un sátrapa, un hombre que no tenía piedad, que yo entiendo que no debía considerarse una persona, nos mantuvo a nosotros en prisión. O sea, aún estábamos en el país, aún estábamos en nuestra casa, estuvimos prisioneros, no había libertad, no había manera de la gente expresarse. Pero al mismo tiempo, por eso digo en dos sentidos, de alegría porque aparecieron gente como Salvador Estrellas Adalat, Antonio Inver Barreras, Antonio de la Maza, Huáscar Tejeda, Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza y Pedro Livio Cedeño, entre otros, ¿verdad? Que Modesto Díaz Quesada, que se arriesgaron, que decidieron terminar con esa dictadura. Y hoy, un día como hoy, a las 9:45 aproximadamente de la noche del año 1961, acabamos con Trujillo, terminamos con esa dictadura.
terminamos con esa dictadura y entonces vimos aire de libertad, vimos precisamente que la República Dominicana pudo salir de esta dictadura tan sanguinaria. Sí, mira, Nelson, nuestros amigos televidentes, la libertad, podríamos decirla, describirla dentro del marco de todo un conjunto de factores, pero lo que ocurrió en la República Dominicana y en América Latina, con toda esta dictadura, en el caso particular de nuestros vecinos Haití, con Duvalier, en Nicaragua, y otras naciones, pero en el caso particular, Trujillo se apropió prácticamente de todo y sembró el terror psicológico sobre todos los ciudadanos. La historia dominicana ha obviado en gran medida muchas de las cosas que debió de haber seguido promoviendo en nuestros jóvenes, en nuestra sociedad, para que la gente entienda y vea por qué pasaron todos los dominicanos de esa época antes de Trujillo y por qué hoy a 61 años de la desaparición física de Trujillo todavía quedan muchos males que no hemos podido superar. Y una juventud un poco fuera de contexto, podríamos decirlo así, desconectado de la realidad política y social en la República Dominicana. Y hay que entender que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlo. Y esa ha sido una frase, podríamos decirle, permanente en muchas sociedades. Y particularmente ahora, después de este aniversario, decía un amigo mío que está en los medios de comunicación, que Trujillo murió a destiempo, que debió haber muerto antes de esa fecha que fue, porque Trujillo llegó en un momento en que se consideró súper y que no le tocaba nada. Por eso inclusive rechazó esa parafernalia de seguridad que tenía permanentemente y esa fue la oportunidad adecuada que utilizaron ese grupo de hombres que habían sido también parte de los vejámenes recibidos. Y el que ve la película La muerte del chivo ve algunos de los elementos de vejación que ejercía sobre sus propios hombres que estaban en su entorno. Nunca tuvo una actitud de respeto hacia nada, ni siquiera hacia sus propios coligionarios, gente que eran incondicional, que actuaban como perros falderos de Trujillo. Y aquellos que de una u otra forma en un momento determinado lograron salvar su vida fueron los que se fueron del país. Y inclusive Trujillo llegó al extremo a atentar contra el presidente de Venezuela por opiniones que tenían. Yo me encontré en la red, hay una canción de un personaje que es cubano, con mucha ascendencia aquí en la República Dominicana, Tres Patines, cantándole a Trujillo, en contra de Trujillo, de la dictadura de Trujillo. Me sorprendió eso. En esa época, Tres Patines lograra esa magistral canción que él cantaba a Trujillo sobre la actitud dictatorial que tenía. Y ahora tenemos un gran reto. Y el reto es que nuestra juventud conozca nuestra historia del pasado, no solamente antes de Trujillo y después de Trujillo, sino de nuestros patriotas, Duarte, Sánchez, Mella y otros tantos, Luperón, que han aportado su sangre, que han aportado sus esfuerzos, que han aportado todo lo que tienen para lograr lo que tenemos hoy en la República Dominicana, la libertad. Mira, se habla, Divino, sí, y amigos televidentes, se habla de más de 70,000 personas que fueron asesinadas, muertas, durante la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Hay que recordar, tú sabes que ahora estamos con la situación haitiana, sí, pero hay que recordar que durante la tiranía, algunos historiadores han señalado que más de 17,000 haitianos que residían en la República Dominicana fueron muertos, mandados a matar
Eso fue en el año 1937, en la llamada Matanzas del Perejil de Trujillo. Hay que recordar también el secuestro, tortura y asesinato del exiliado vasco Jesús Galíndez, ¿verdad? O el asesinato de las 3 hermanas activistas, las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa. Mira, el señor Ulises Polanco, que es sobreviviente de la dictadura de Trujillo, Ulises Polanco, que es el propietario del canal 29 de Teleuniverso, y también regentea el Hotel Matún, aquí en Santiago. Dice Ulises Polanco, que repito, es sobreviviente de la dictadura, que la de Trujillo fue la más cruel y sanguinaria en América Latina y el Caribe. Pero además de eso, dice Ulises Polanco, oye esto, él recuerda que estando preso, ellos se enteraron, estando preso, de la muerte de Trujillo a través de una carta que envió en un bizcocho la esposa de uno de los compañeros de lucha, cuya misiva confirmó su sospecha debido a que los militares dejaron de llevarlos a realizar trabajos públicos y así bloquear informaciones sobre el deceso del tirano. Ulises Polanco dice que los presos celebraron cuando se ordenó la libertad de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, bautizada como las mariposas de Salcedo, pues pensábamos que estaban libres y continuarían sus jornadas contra la dictadura. Pero un carcelero se acercó a nosotros y nos preguntó, ¿qué celebran ustedes? Y les respondimos, festejamos la libertad de las muchachas, como llamábamos a las hermanas Mirabal. Entonces el carcelero le dijo, en vez de celebrar, mejor preocúpense, porque donde esas damas estaban seguras era en esta cárcel de la Victoria, porque ustedes no conocen a Trujillo, dijo el carcelero. Cuando trasladaron a sus esposos a la cárcel de Puerto Plata, entonces la preocupación se apoderó de nosotros, pues obligaba a las hermanas Mirabal viajar a esa ciudad y eso implicaba allanar el camino para asesinarla. Y en efecto, así ocurrió el 25 de noviembre de 1960. Mira, Nelson, hay una parte importante a destacar. Por ejemplo, la existencia de la 40. Ahí hay una imagen. La 40. Hay una imagen que descriptiva de una persona que estaba en la silla eléctrica. Inclusive, en ese lugar hay una iglesia que es en Cristo Los Rey. choques eléctricos, las torturas. La tortura en Cristo Rey. Ahí había hay un colegio, pero además de eso hay una iglesia colocada en ese lugar donde estaba establecida la 40, que era el centro de tortura, le sacaban las uñas a la gente. ¿Cómo, en qué lugar era? En Cristo Rey. Ahí era que estaba la 40. Sí, ahí era que estaba. Eso desapareció, lo tienen ahí. Eso es una de las cosas, mira, yo te digo, este país lo desaparecieron. No guarda su historia. Debieron guardarlo porque algunos quizás lo desaparecieron para que desaparezca eso. Pero no debió porque es un elemento histórico. Míralo ahí. Sí. Yo lo que te digo, Nelson, mira, esa reacción que ustedes están viendo ahí son los choques eléctricos que formaban parte de las torturas contra los adversarios de la dictadura. Lo llevaban ahí a la 40 y le daban esos choques eléctricos. Mira, ahí está la silla. Sí. Parece que de alguna manera la preservan en algún lugar. En el museo de Historia en Santo Domingo. En Santo Domingo. Ok. Mantiene, pero yo lo que te digo. Señor, usted sabe lo que es eso. Aquí los diferentes gobiernos que hemos choque eléctrico a una persona, No, y una forma terrible. Por ejemplo, aquí en otros países la gente mantiene. Pero hay gente. Escúchame. Sí. ¿Tú sabes por qué estamos diciendo esta cosa, Divino? Porque hay gente que está pidiendo a Trujillo. ¿Tú te acuerdas lo que le pasó a un artista en términos... Exacto. En términos de opinión. Pues tú sabes, gente decide que aquí hace falta un Trujillo, señores. Sí. Y alabando a Trujillo. Y pidiendo a Trujillo. Eso no tiene... Mira, yo te decía, Nelson,
aquí los diferentes gobiernos que hemos tenido no hacen un esfuerzo, inclusive ese comité de efemérides de paz y ese tipo de cosas, sí, no ha rescatado todo un conjunto de cosas. Yo te digo, por ejemplo, el caso particular de Santiago, en otros países, hay una ruta histórica que colocan cuando van los turistas y los llevan a diferentes lugares de los expresidentes, por ejemplo, tú vas a Puerto Plata y encuentras, por ejemplo, algunas de las casas tradicionales y de héroes, la de Luperón, el mismo caso de otros tantos, que están totalmente deterioradas, inclusive hay algunas que hasta han sido destruidas. Yo siempre he reclamado el hecho, por ejemplo, independientemente de lo que usted piense o no piense, con el caso de Salvador Jorge Blanco, esa casa donde vivía Salvador Jorge Blanco, donde vivía Antonio Guzmán, debían de ser casas importantes, históricas para la República Dominicana, inclusive mantenerlo, como se ha mantenido el museo de las hermanas Mirabal. Mira, tú sabes que en una ocasión nosotros le dijimos, a propósito que tú mencionas eso, a Iván Hernández, la casa del expresidente Antonio Guzmán, debe ser un que museo. está aquí, exacto, que está en la Francia. Sí. Eso yo le dije y se lo voy a reiterar a Iván, que hagan un museo histórico. Ahí está. Es más, yo tengo una foto, a ver si la encuentro, para aprovechar y ponerla. Yo tengo una foto de la silla presidencial que está ahí en la Francia, aquí en la Francia, sí, en la Francia, en Santiago. La silla que utilizaba y el escritorio que utilizó el expresidente Antonio Guzmán. Pero no es el hecho de que Antonio fuera presidente o no, sino que Antonio marcó una diferencia de un sistema de gobierno diferente a otro sistema de gobierno. El gobierno de Balaguer, con relación al gobierno, permitió el regreso de los exilados, construyó un nivel de participación de la ciudadanía, desarrolló en gran medida, tú te acuerdas del problema de la hacienda Aguayo, que se las distribuyó a los campesinos, ese tipo de cosas, sí, en contra de toda la oposición de muchos sectores de poder, destituyó todos esos generales que eran el poder determinante. Entonces, una persona como Antonio Guzmán, que inclusive rechazó la posibilidad de ser presidente después de la Guerra de Abril. Entonces, son de los elementos importantes. Ese tipo de casas debieran de ser hoy un museo histórico. El caso de Salvador Jorge Blanco, de los candidatos presidenciales que ha tenido la República Dominicana, uno de los candidatos que tuvo mayor nivel de aceptación, de popularidad en la sociedad dominicana se llamó Salvador Jorge Blanco, independientemente de que usted esté de acuerdo o esté en desacuerdo con él. Exacto. Y otros tantos. El mismo caso de Joaquín Balaguer, que también tienen un semi-museo ahí, que es el único, que los reformistas se han ocupado de esa situación. Entonces aquí hay muchos elementos históricos de la historia dominicana en materia política, en materia social, que han sido descontinuados. Por ejemplo, tú vas a la Plaza de la Cultura ahí y hay un descuido en gran medida de muchos de esos centros históricos que tienen, que inclusive debiera de promoverse a través del Ministerio de Educación y de otras instituciones, visitas masivas de los estudiantes a esos lugares como se hacían antes. Cuando uno era estudiante, los profesores organizaban visitas a diferentes sitios y después los estudiantes tenían que dar a escribir y hacer una visión de lo que ellos vieron, expresarla. Aunque hay una diferencia muy marcada ahora, que un copy-paste con el sistema de Google, y la otra parte peor, que los profesores tampoco leen los trabajos que presentan los estudiantes, sencillamente se conforman con asignarle una tarea y recibirla, pero no ven a veces cosas que no coinciden, que no tienen ni siquiera hilaridad en un párrafo con otro. Entonces hay que rescatar, hay que buscar la forma de cómo nosotros podemos rescatar la historia, la memoria histórica de la República Dominicana, porque esta historia de la República Dominicana es muy rica. Por eso hoy tenemos, por ejemplo, con la invasión del 16, con la del 65, y anterior a eso, aquí vinieron los franceses, los ingleses, los españoles, y todavía la República Dominicana mantiene cierto grado de libertad y de democracia, de independencia, de poder tomar decisiones. Entonces, todo ese tipo de cosas se han ido borrando en el historial dominicano. Y la dictadura de Trujillo fue un marco de referencia que también debe de llevarnos a una reflexión profunda y de enseñarle a nuestros jóvenes y a nuestros estudiantes la diferencia que hay en vivir como vivimos ahora en democracia y vivir bajo
actitud dictatorial, donde muchas de esas personas, hay cosas que Trujillo le hacía y la manejaba, pero habían otras cosas que sus acólitos, en nombre de Trujillo, la ejecutaban. La gente tenía un temor extraordinario, inclusive esos famosos cepillos Volkswagen, que eso debía de ser también parte de la historia dominicana, porque donde llegaba un carrito de esos Volkswagen, los famosos cepillos, que usaba el CIN, que usaban los organismos de represión trujillistas, era una cosa terrible. Entonces, son de las cosas que físicamente representan una cosa, pero ideológicamente, moralmente, en términos emocional, representan mucho para la sociedad dominicana, y principalmente aquellas gran cantidad de personas que vivieron esa época de Trujillo y que recibieron directamente o indirectamente la represión, porque a veces no se conformaba única y exclusivamente con atacar a aquellos que eran sus adversarios, sino a sus familiares, que a veces no tenían nada que ver, inclusive ni siquiera eran partidarios de las posiciones que adoptaban esos familiares. Entonces, eso son de las cosas que uno se pregunta, ¿por qué seguir así, olvidándonos de nuestra historia? ¿Por qué seguir en este proceso de definición? Una sociedad que ha tenido claro sus objetivos, mantenerse como país independiente con cierto nivel de decisión, independientemente de la influencia que ejercen las potencias en un momento determinado, y donde tú tienes que obligatoriamente alinearte alrededor de una u otra dirección. En lo que son las decisiones internas del país, es importante lo que hemos mantenido hasta el día de hoy en la República Dominicana. Mira, a propósito de Antonio Guzmán, Sí. Vamos para que Javier, el director, cuando la tenga lista, nos ponga esta fotografía en una ocasión ahí en la Francia, sí, que es donde está la silla. Ahí tienen todo de lo que utilizó. Mira, ahí estoy yo. Ese era el escritorio de Antonio Guzmán cuando era presidente. Eso está ahí en la Francia. Eso me lo tiré yo hace muchos años, para que tú veas, lo tengo ahí guardado. Ahí está, mira la silla. Esa era la silla que utilizaba. Ahí estoy yo, muchachito. No. Han pasado muchos años. Ha llovido mucho. Tú quisieras volver a esa época. Sí. No, pero mira, esa es la silla que utilizaba Antonio Guzmán. Está ahí en la Francia. Entonces, y el escritorio de él también está ahí. Y muchas cosas históricas están ahí. Yo le sugerí, repito, en una ocasión, a Iván Hernández, ¿verdad? Que es el nieto, hijo de doña Sonia. Ellos han preservado esa casa en la Francia, que es donde vivía el expresidente Antonio Guzmán. Se lo voy a reiterar, que hagan un museo ahí. Y ahí se pueden llevar los estudiantes. Sí. Eso puede ser un atractivo turístico para los extranjeros que vengan a Santiago. Inclusive aquí hay un clúster turístico, ¿verdad? Sí. Que dentro de su ruta pueden incluir ese museo histórico ahí en la Avenida Francia, muy cerca del monumento, ¿verdad? Muy cerca del monumento. Ahí está. Sí. Ahí está el caso, por ejemplo, de otros que se puede, como tú dices, con ese clúster. Está el caso de Mao, que en Mao hay muchos elementos, porque en el 16, con los famosos gavilleros que decían, que enfrentó a las tropas norteamericanas, el caso de Puerto Plata, el caso de Salcedo, que son, por ejemplo, yo te pongo esos 3 sitios, que son de suma importancia, que puede hacer una ruta histórica de valoración, inclusive una ruta histórica ligada al problema religioso también, porque hay un centros religiosos de suma importancia que hay en esos lugares que se puede agregar, y eso puede atraer muchos turistas, mucho turismo en la República Dominicana. Así es. Vamos entonces, señor director, a ver este documental breve, ¿verdad?, sobre el ajusticiamiento de este tirano que no debe volver. Un tirano no debe volver, y mucho menos tan sangriento. A mí me da estupor, a mí me da preocupación cuando yo escucho gente decir que quieren un Trujillo. ¿Tú te acuerdas la candidata a Miss Universo de aquí, de República Dominicana, que en un momento determinado dijo eso, ¿verdad? Cuando una de esas preguntas que le hicieron. Vamos entonces a ver este documental.
Martes 30 de mayo de 1961, 9:45 de la noche, kilómetro 9, carretera Santo Domingo-San Cristóbal. El carro en que viajaba el generalísimo es ametrallado en medio de una emboscada en la carretera, recibiendo más de 60 impactos de balas de diversos calibres, 7 de las cuales penetraron el cuerpo de Trujillo, provocándole la muerte. Su chofer Zacarías de la Cruz recibió varios impactos de balas, pero no perdió la vida. Varias horas después de la muerte de Trujillo, su hijo mayor, Ramfis, quien se encontraba en París, rentó un avión y regresó a Santo Domingo en las primeras horas del miércoles 31 de mayo, poniéndose de inmediato al frente de la situación y convirtiéndose en el hombre fuerte del país. El SIM y todos los servicios de seguridad del Estado realizaron amplias redadas en todos los sectores de la ciudad, buscando a los participantes en la muerte de Trujillo. Paralelo a esto, una intensa campaña se desarrollaba en los medios de comunicación masiva con el fin de ubicar a los complotados. El 2 de junio, agentes del SIM entraron en la casa número 59 de la avenida San Martín, escondite del teniente Amado García Guerrero, donde este, luego de responder valientemente al ataque de los agentes, cayó abatido por el fuego de las ametralladoras. García Guerrero, miembro del Cuerpo de Ayudantes Militares de Trujillo, fue la persona que informó a los otros complotados que el dictador saldría esa noche para San Cristóbal, incorporándose momentos después al grupo que participó en la emboscada de la carretera. Además de García Guerrero, entraron en acción esa noche Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, Antonio Inver Barreras, Salvador Estrella Sadalá y Antonio de la Maza. El teniente Amado García Guerrero nació el 2 de junio de 1931. El día de su muerte cumplía 30 años de edad. Y ese mismo día, 2 de junio de 1961, se realizaron los funerales de Trujillo en el Palacio Nacional. ¡Mantenga la fila! ¡Un momento! ¡Se le dijo que un momento, señor! ¡Sargento, contróleme esa gente! ¡Le dije que me controle esa gente! ¡Sargento, carajo! ¡Contróleme esa gente! Miles de personas de todos los estratos sociales desfilaron ante el féretro que contenía los restos de Trujillo. El hombre que había sido sembrado en sus mentes como su protector y guía, que podía ayudarlos y defenderlos. El único dominicano que aparentemente lo podía todo y que por consiguiente estaba más cerca de Dios, ese hombre estaba muerto.
El desamparo, la desolación y el sincero dolor expresado en este funeral eran comprensibles. Después de todo, la miseria y la ignorancia generalizadas inclinaron al pueblo a confundir con un Mesías al mayor agresor de su condición humana. Del Palacio Nacional partió el cortejo fúnebre hacia San Cristóbal para recibir cristiana sepultura en la iglesia de su ciudad natal, tal como había sido su voluntad. Luego de la misa de cuerpo presente, donde se le perdonaron los pecados al difunto, el doctor Joaquín Balaguer procedió a leer el panegírico del lugar. En una de sus partes dijo: el momento es, pues, propicio para que juremos sobre estas reliquias amadas que defenderemos su memoria y que seremos fieles a sus consignas, manteniendo la unidad. Querido jefe, hasta luego. Tus hijos espirituales, veteranos de las campañas que libraste durante más de 30 años, miraremos hacia tu sepulcro como hacia un símbolo enhiesto y no omitiremos medios para impedir que se extinga la llama que tú encendiste en los altares de la República y en el alma de todos los dominicanos. Terminadas las ceremonias, el cadáver de Trujillo fue colocado en un panteón especial que él mandó a construir en vida, ubicado debajo del altar mayor de la iglesia.